en esta conferencia tan importante. Es quien ha sido un aliado estratégico y tradicional de nuestros eventos. A Germán, pues agradecerle su presencia y la presentación que vamos a ver a continuación para cerrar el evento del día de hoy se llama 5 aspectos claves para mejorar su cuarto de control, a cargo de Germán Cortés, presidente y Senior Technical Consultant de Incetron. Germán, pues muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos, por estar en nuestros eventos, por tu conocimiento y tu tiempo. Y ya pues tenemos la audiencia pendiente de escucharte. Yo voy a estar en el backstage, me salgo de aquí del panel para que tú ya tengas la pantalla a disposición y puedas pasar tu presentación. Estoy en el backstage, cualquier cosa en el panel de preguntas nos comunicamos. Perfecto, Lida, muchas gracias. Empezamos entonces de una vez, ¿no es cierto? Bien, bueno, pues bienvenidos. Gusto acompañarlos en la conferencia de clausura de la cumbre de cuartos de control de este año. He venido acompañando a Control Room Summit desde hace algunos años y pues me agrada mucho de que hayan personas que se interesen por este tema. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Permítame un momento a ver si todo está aquí bien. Bueno, parece que mientras Germán compartía pantalla, tuvimos una pequeña desconexión y ya lo perdimos. Un segundo, por favor, mientras se conecta de nuevo. Estamos aquí ya buscando a Germán. Yo creo que fue un tema técnico en el momento porque ya habíamos probado su presentación y su video, su audio, todo permanecía bien. Así que unos minutos, por favor, mientras Germán vuelve y nos acompañe. Lida, yo te estoy viendo y te estoy oyendo. Ok, el problema fue mientras ibas a compartir tu pantalla, se quedó quieto y ya, no, y ya te perdimos, no te veíamos a ti, tampoco tu pantalla. Me voy a Vamos a... salir de nuevo para que lo vuelvas a intentar. Ok. Listo. Si no vuelves a entrar es porque yo asumo que está todo bien. Entonces vamos a compartir. Germán, no te estamos escuchando. Ya vemos tu presentación y tu cámara, pero no tenemos audio. Está silenciado. No, seguimos sin escucharte. Intenta, pues ya no está silenciado, pero no te estamos escuchando. Bueno, ¿Me unos escuchas? minutos, Ahí me por favor, escuchas. mientras resolvemos el tema. Aquí sí te escucho, pero cuando pones tu presentación, te ves en video, se ve la presentación, pero no te escuchas. Ok, déjame ir aquí al setup de micrófonos, a ver si de pronto cambiamos de micrófono. Ok, De pronto con otro micrófono nos pueden listo, escuchar mejor. listo. A ver. Bueno, ahí cambié de micrófono. ¿Ahí me escuchas bien, Lida?
Sí, yo en este momento te escucho bien. Entonces, de nuevo me voy a salir, estoy en el backstage y hacemos el mismo proceso, pero a ver si sí ya te logramos escuchar bien. Ok. Bueno, volvemos otra vez a compartir la pantalla. Germán, seguimos sin escucharte. Ya Alejandra te está hablando por interno, a ver si es algún asunto de algún control que tienes, que estás activando acá, diferente al que debes activar. Ella te está hablando por WhatsApp en este momento. Entonces te vemos, se te ve tu cámara, tu presentación, pero no te escuchamos. ¿Qué me está diciendo Alejandra? Que no comparta el audio de la presentación. Sí, no lo he compartido. No tu micrófono, que no es el audio de la presentación, sino tu micrófono. De pronto sea alguna configuración adicional que tienes. Mira que esta mañana cuando estaba en el curso de alas, instalamos, me surgió un problema. Entonces permítame en un segundo, voy a desinstalar Vale. Ajá. una situación que se generó ahí, a ver si de pronto eso mejora, porque ya habíamos hecho las pruebas, ¿no? Y todo estaba bien. Sí, todo sale muy bien, es correcto. Bueno, creo que no es tan grave el asunto, regáleme en unos instantes. No hay Permítame, problema. y ya voy a ver si de pronto aquí hay algo diferente. Bueno, acabo de desinstalar lo que había mencionado. Vamos a volver a hacer entonces la prueba. Dale, dale, Germán, yo estoy aquí pendiente de ti. Vamos a hacer toda la prueba completa y hasta que no te escuchemos, no me salgo para quedarme aquí como tu apoyo. Ok. Que cerró la presentación. Ahora. Bueno, ahí estamos otra vez. Vamos ahora sí a compartir. Compartimos acá, no compartimos el audio. Compartiendo la cámara. En este momento tengo audio y video y presentación funcionando. ¿Tú Es cómo la ves? correcto. Todo está perfecto. Inclusive te ves más nítida la imagen, tu presentación ok, tu audio ok. Me voy a salir, estoy en el backstage. Ahora sí Muy bien. empecemos. Listo, Germán, Yo gracias. continúo y si acaso hay algún problema vuelves y entras Sí, te entonces. escribimos, sí, o yo entro, claro que sí. A ti, muy amable. Bueno, muy bien.
Ahora sí, entonces, buenas tardes, después de... ¿Cuánto pasó? Bueno, apenas 12 segundos, 12 minutos. Muy bien, es para mí un placer acompañar a Latin Press y a todos los eventos que de pronto han surgido a través de la cumbre de cuartos de control. Les comentaba que he estado acompañando a Latin Press desde hace algunos años y que normalmente nos da mucho gusto que hayan personas pacientes y gustosas de estos temas. El tema que nos compete el día de hoy son 5 aspectos claves para mejorar el cuarto de control. Debo decir que esta presentación pues no ha tenido en cuenta totalmente la nueva normalidad de COVID, pero pues hay algunas cosas que diré durante la presentación. Bien, entonces vamos a arrancar acá. Muy bien. Ahí donde no están viendo mi cara, eh, está la foto de cuando era joven y bello. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, y tengo unas certificaciones internacionales a nivel de seguridad, a nivel de gerencia de proyectos. Pero quizás lo que más les puedo yo compartir son estos 33 años de experiencia en el área de seguridad electrónica, de los cuales durante todo este siglo hemos estado trabajando en el diseño de edificios automatizados o edificios inteligentes. Así que el tema de cuartos de control pues lo hacemos a veces a menor escala, como diseñador exclusivamente. Trabajo en una empresa que no vende equipos, sino solamente hace consultoría. Y en otras ocasiones como interventor o fiscalizador o auditor, supervisor del contrato. Y pues realmente prácticamente en todos los proyectos tenemos un cuarto de control, a veces muy grande, como por ejemplo el cuarto de control del NUCE, que es el número de urgencias de la ciudad de Bogotá, o a veces unos muy pequeñitos en edificios residenciales incluso. Bien, esto es una presentación de las empresas donde trabajamos, simplemente para decirles que pues hay como mucha imparcialidad acá. Yo no vendo ningún equipo, así que pues como que no tengo ninguna intención de eh, favorecer alguna marca. Lo que hacemos son servicios de consultoría, de asesoría, de diseño, sobre todo de los sistemas. El día de hoy vamos a tratar de revisar 5 aspectos claves. Pudieran haber 50 aspectos claves, pero pues el tiempo no nos da. Y entonces vamos a rápidamente hacer una introducción. Desde el punto de vista nuestro, un cuarto de control está conformado pues, por software y hardware. Por otro lado, por recurso humano, que es quizás el más importante de todos. Y finalmente ese recurso humano se vive, pues, digamos que tiene un marco de procedimiento normal a través de unas normas o de instrucciones directas que se le dan en cada caso. Además, buenas prácticas que puede tener ese personal que administra y opera el cuarto de control. Y finalmente, pues todo eso debe estar enmarcado dentro de un buen diseño, de una planeación de ese cuarto de control que nos genera eficiencia en la operación que va a tener. ¿Por qué se hace un cuarto de control en el caso de la experiencia que nosotros hemos tenido a nivel de automatización de edificios? Para convertirse en una herramienta para el administrador del edificio o el facility manager para poder ahorrar costos, para poder encontrar mejor productividad y para poder tener mejor control de todos los elementos. Ustedes saben que hay una máxima que menciona de administración que todo lo que se mide se puede controlar y todo lo que se controla se puede mejorar. Así que si efectivamente estamos tratando de mejorar la administración de un sitio, tenemos que medirlo. Y para medirlo tenemos que tener toda la instrumentación y todos los elementos que de pronto requiere un edificio automatizado o una industria automatizada y tienen que centralizarse en ese cuarto de control. Entonces el cuarto de control requiere de muchos elementos. Mi intención no es hablar de cada uno de ellos, pero pues hay unos equipos de visualización, ya sean video walls, monitores industriales,
hay unas salas de reuniones y de videoconferencia para dar apoyo a ese cuarto de control, hay una red de datos principal con un excelentísimo ancho de banda para poder manejar todos los subsistemas juntos pero no revueltos, ¿no? Las redes de datos a veces pueden ser diferentes, pero finalmente terminan compartiendo algunos elementos. Están todos los equipos que reciben información y que entregan control, que son todos los sensores y todos los actuadores de los diferentes subsistemas. Están todos los elementos que almacenan esa información y que hacen el procesamiento de datos de la información, es decir, los servidores y los, digamos que discos duros, sean en red o sean locales. Y finalmente, pues está todo el software sobre esos servidores que hace que todo esto, digamos que toda esta magia de integración funcione con el adecuado software y con los elementos adecuados de programación y de configuración. Para finalmente tener unos equipos que comuniquen hacia el exterior o hacia otras personas en el mismo proyecto y finalmente equipos que nos generen redundancia para poder hacer que todo esto tenga ciertos niveles de seguridad, como lo mencionan algunas de las normas que las veremos casi en la última lámina. Entonces, obviamente nos podemos dar cuenta de que todo esto metido dentro de un solo elemento, dentro de un solo elemento compacto, pues a veces es muy difícil, ¿no? La convivencia de todos estos equipos junto con humanos y junto con otro tipo de elementos que hacen que esa convivencia sea agradable. Entonces, uno siempre debe pensar en el cuarto de control como un sitio lleno de alta tecnología, con personas que idealmente la saben manejar, pero pues sabemos cómo es nuestra realidad latina, en donde a veces los operadores del cuarto de control no son los más educados e instruidos en todos los elementos, y debe funcionar todo bien, porque las inversiones son elevadísimas. Entonces, nuestro cuarto de control tiene equipos, y esos equipos normalmente tienen unas condiciones, tiene personas, y esas personas tienen otras condiciones, y muchas veces pecamos en eso, ¿no? Como que de pronto le colocamos la misma iluminación a equipos que a personas, o el mismo aire acondicionado a equipos que a personas, la misma temperatura a equipos que a personas. Bueno, definitivamente son dos cosas diferentes. Y entonces los equipos requieren un ambiente controlado a nivel de aire acondicionado, a nivel de temperatura, de humedad, mientras que las personas lo que requerimos es un ambiente de confort. Entonces los 22, 23 grados de confort que de pronto tenemos las personas son muy altos para los equipos, y los 17, 18 grados de normales para un equipo son muy fríos para las personas, no puede ser en un mismo sitio. Y entonces ya ahí nos empezamos a dar cuenta de las áreas que debe tener ese cuarto de control, deben ser más amplias, debe ser una para personas, una para equipos, de pronto una para servicio. Y hay elementos que efectivamente de pronto no necesitan que haya un ambiente controlado. Por ejemplo, de las UPS, el servidor de la UPS sí necesita que esté controlado, pero de pronto las baterías de pronto no. Entonces, efectivamente, implica hacer un detalle de cada uno de los elementos que se van a tener dentro de nuestro cuarto de control. Hay elementos que se comparten, por ejemplo, en el cuarto del NOC, en donde está precisamente toda la parte de control humana, y pues ahí hay equipos y humanos, entonces ahí hay que revisar cómo es ese ambiente. Y hay equipos que están fuera de ese cuarto de control, que están distribuidos por toda nuestra instalación y también de pronto deberían tener un tipo de ambiente distinto. Entonces, fijémonos que todo esto es como el resumen de que debemos ser muy, muy detallados para que ese cuarto de control realmente tenga los elementos necesarios para esa eficiencia que estamos buscando. Y si todo eso está pues junto con los sensores, junto con los servidores, junto con los controladores, con todos los comunicadores, pues definitivamente cada elemento puede tener una especificación directa de ambiente, de iluminación, de energía. Pues eso es lo que realmente un diseñador pues termina revisando con detalle y termina especificándolo bien. Entonces podemos encontrar muchos aspectos que se deben tener en cuenta, y de esos aspectos que debemos tener en cuenta pues pudiéramos hablar de 2, 3, 5 horas sin ningún problema. Pero escogimos algunos, escogimos 5, estas 6 indicaciones realmente se reducen en 5 aspectos que pues son bastante claves. Me parece a mí que si empezamos por esos aspectos claves,
pues podemos de pronto tener un cuarto de control un poco mejor, al menos básico, sin importar el tamaño del cuarto de control. Entendamos que el cuarto de control pueden ser unos pocos miles de dólares hasta unos pocos millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente las diferencias pueden ser enormes. Y aquí en la gráfica, de una manera muy rápida y más como de apoyo, vemos algunas imágenes de cuartos de control, de pronto no necesariamente de seguridad, de pronto de audio y video, o cuartos de control de tráfico, o cuartos de control de industrias, o cuartos de control financieros, o cuartos de control de seguridad, o cuartos de control mixtos, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta de que a veces los cuartos de control no son tan pequeños como uno está acostumbrado, y si en la audiencia hay arquitectos y constructores, les cuento que muchas veces los principales problemas para los cuartos de control es que arquitectónicamente no se entiende el espacio que se necesita, porque muchas veces vemos solo estas fotos, pero ahí está solo el espacio de los humanos, de los operadores. Y detrás de todo esto, o al lado de todo esto, o encima o debajo, están todos los espacios de los servidores, de los equipos, del aire acondicionado, de las plantas eléctricas, de todos los elementos que le dan servicio y apoyo a un cuarto de control. Entonces, los cuartos de control pues son diversos y aquí podemos encontrar más de 30 usos diferentes de cuartos de control. Me voy a referir con mayor énfasis a los cuartos de control que se utilizan para seguridad en edificios de oficinas o en edificios institucionales, que son los que de pronto más cantidad hay, pero honestamente todo lo que vamos a decir aplicaría para cualquier tipo de cuarto de control. Bien, aquí hay unos cuartos de control un poco más grandes y amplios, cuartos de control que ya son, pues, digamos, de proyectos importantes, casi siempre tráfico, casi siempre vigilancia ciudadana, en donde pues podemos encontrar fácilmente 4.000, 5.000 cámaras en una ciudad, muchísimas más, y pues se necesita precisamente centralizarlas en algunos puntos pues, gigantescos. Hacer esto de la noche a la mañana pues va a ser muy difícil, pero entendemos que son proyectos un poco más grandes. Entonces, de esos 5 elementos básicos, la ubicación de ese cuarto de control, qué personal se requiere, qué respaldos de energía vamos a utilizar, cómo debe ser la seguridad física, cómo debe ser el elemento de visualización, sin meternos en todo lo que ya hemos oído el resto del día, que son la parte de monitores y de video walls. Y digamos que con esos 5 elementos podemos generar algo muy clave para nuestro cuarto de control. ¿En dónde ubicarlo? Siempre es una pregunta difícil, bien difícil. Sobre todo es una pregunta de conflicto iniciando un proyecto en donde desafortunadamente algunos arquitectos nunca nos han tenido en cuenta, y entonces cuando viene el especialista de redes electrónicas, de seguridad, de control, de automatización, de comunicaciones, pues lo primero que pregunta es si en dónde está el espacio de cuarto de control. Resulta que no existe, y pues honestamente debería cumplir algunos parámetros básicos. ¿Dónde debería ser lo ideal? En el centro tridimensional de nuestro proyecto. Ese sería lo ideal. Significa que si tenemos un edificio, el de la gráfica es un edificio de oficinas, residencial, un edificio pequeño, pero lo podemos tener como ejemplo, aplica para cualquier otro proyecto. Si tenemos ese edificio y ese edificio tiene 5 o 6 plantas y unos 2 sótanos, es un edificio de 8 niveles, pues como que en el nivel 4, y se empieza a contar desde el más abajo, o sea, como en el segundo piso, pudiera ser de pronto el centro tridimensional y en el centro del lote, es decir, más o menos como donde está ese punto amarillo. Entonces, realmente, a veces ese punto ideal no es posible por temas comerciales, por temas de pronto de que se daña el proyecto arquitectónicamente como estaba pensado, porque nunca se tuvo en cuenta desde el comienzo. Y entonces, pues realmente hay que empezar a desplazarlo lo más cerca posible de ese centro tridimensional para que no incomode el resto del proyecto, pero que sea seguro, que sea aislado, que permita el acceso de, por ejemplo, autoridades como bomberos en algún momento. Así que no se puede poner tampoco en el último piso, porque de pronto quizás las autoridades no alcanzarían a llegar con sus escaleras o sus elementos normales. Instalarlo en el sótano, que es lo que normalmente siempre vemos, ¿no es cierto? No es lo mejor. Mire, pueda que esté equivocado y pueda que hayan excepciones,
Pero siempre que yo veo un cuarto de control instalado en el sótano, es porque a la parte arquitectónica de ese proyecto se le olvidó el cuarto de control y cuando se da cuenta de que tiene que sacrificar un espacio importante, pues obviamente lo que menos le cuesta sacrificar es un par de parqueaderos. Pero honestamente no es el mejor sitio, es un sitio húmedo, es un sitio que está en un extremo, entonces las diferencias de cableado, unos muy cerquita y otros muy largos, va a producir problemas en el sistema, es un sitio que no es seguro, es un sitio que de pronto no está tan aislado, está en la mitad de los parqueaderos, es un sitio lleno de polvo, lleno de smog, realmente no es el mejor sitio. Preferiblemente en un segundo o tercer piso. Ahí alcanzan a entrar las autoridades, no es un sitio tan expuesto como el primer piso. No más alto donde puedan llegar las autoridades tipo bomberos. Ojalá que tenga posibilidad de iluminación directa, es decir, que tenga ventanas sobre la calle o que tenga iluminación de alguna forma directa, ayuda para que no se convierta como, discúlpeme el término, pero que no se convierta como en una ratonera, ¿no? Como en un sitio por allá, en un hueco, debajo de unas escaleras, porque ahí hay humanos trabajando. Que sea un sitio generoso en espacio, en ambientes. Mira, un cuarto de control, el área normal de un cuarto de control de un edificio de unos 10.000, 12.000 metros cuadrados, puede ser de alrededor de unos 30 a 50 metros cuadrados. A veces el arquitecto cree que debajo de las escaleras con 5 metros o 6 metros cuadrados es suficiente. Tiene que estar aislado de los peligros, aislado del público. Entonces, como que ya empezamos a entender de que ahí hay un primer inconveniente, ¿no? Espacio, área y ubicación. Hay mucho todavía por definir, pero pues por tiempo no podemos hacerlo. ¿Qué personal operativo requerimos en ese cuarto de control? Necesitamos la cantidad de operadores necesarios. ¿Para cuándo? No para cuando no pasa nada. Cuando no pasa nada es posible que en el cuarto de control de pronto hasta no haya nadie. 0 personas, porque se supone que los cuartos de control integran varios subsistemas y además deben automatizar mucho la operación. ¿Qué significa automatizar? Que la mano del hombre no se necesita, que los equipos funcionan de manera automática, que cuando un sistema produce algún evento, otro sistema lo recibe y un controlador o un cerebro ya preprogramado hace las veces de esa reacción o esa necesidad que se requiere. Entonces, muchas veces no se necesita un operador, pero el número de operadores debe ser pensado para cuando hay momentos de crisis, para cuando sucede algo grave, para cuando hay tiempos en donde no estemos operando, por ejemplo, en una universidad o en un colegio, cuando estamos de vacaciones. En ese momento puede ser más riesgoso el colegio que con los mismos estudiantes. Bueno, depende de las universidades. En otras universidades o colegios puede ser al revés. Y cuando hay situaciones de excepción, ¿ok? Entonces usted tiene que pensar es en lo crítico y cuando en lo crítico resulten 5 o 6 operadores, pues usted tiene que hacer un cuarto de control para esos 5 o 6 operadores. Cuando de pronto entra una persona que es una persona importante, VIP, una persona que de pronto pertenece a una multinacional o le presta servicios al gobierno de alguna nación, normalmente viene con acompañantes, normalmente viene con asistentes, con auxiliares, con guardaespaldas, con choferes. Entonces, ese organismo de seguridad va a estar de pronto en el cuarto de control. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿Será que vamos a meter a todas esas personas de pronto extrañas al mismo sitio donde están todos los equipos? Debemos tener como espacios adecuados para ellos, sin decirles vaya y siéntese por allá en una sala alejada, porque ellos quieren estar viendo a la persona para la cual están trabajando. Entonces debemos dejar puestos de trabajo libres en un cuarto de control. Recuerdo en alguna ocasión que me decían que el cuarto de control se había peleado mucho por el área del cuarto de control en un hospital y al final llegó el director del hospital y dijo, mire, venga y lo invito al cuarto de control, mire, ahí le hicimos su cuarto de control como usted lo quiso, con toda esa área desperdiciada. Y mire cuántas personas hay ahí, 1, y nunca se ha estrenado esa otra silla. Ya 2 meses de uso del hospital.
Como un año después, el mismo director me llamó y me dijo, sabe que usted tenía toda la razón, el cuarto de control quedó pequeño y lo estamos llamando porque queremos que nos ayude a ver cómo lo ampliamos, porque realmente quedó muy pequeño y todo se está concentrando ahí y todo tiende a ser como el punto de, de base para muchas operaciones. Entonces, pues, ayúdenme. ¿Sí? Lo ayudamos y efectivamente se amplió el cuarto de control. Entiendo que eran como 32 metros cuadrados y se pasó a 112 metros cuadrados. O sea, casi se cuadruplica el área del cuarto de control. Ahí el que decía era ahora al revés, ¿no? O sea, yo era el que decía, no, pero no se necesita tanto espacio. Y el director quería todavía más espacio. Entonces, solamente se vive y se entiende cuando usted se da cuenta de que cometió un error, pero pues bueno, por eso se lo estoy mencionando. Tienen que haber todos los elementos de backup, tienen que haber todos los elementos de failover en caso de falla, qué sucede en caso de que algo falle, cómo vamos a suplir la necesidad y continuar con la operación de ese cuarto de control que es vital, porque como les digo, en muchos sitios no hay cuartos de control y a nadie le hace falta, pero una vez usted tenga un cuarto de control, usted se acostumbra a que todo está ahí. Y en ese momento, en el momento en que algo falle y que no tenga ese cuarto de control, la sensación de inseguridad, la sensación de abandono, la sensación de que algo raro va a pasar, es muy grande. Así que pues es un tema de sensaciones que de ahí inicia la seguridad. Debe haber un supervisor de ese cuarto de control, puede ser el jefe de seguridad, puede ser el jefe de mantenimiento, puede ser el director, el administrador, pero debe haber alguien que a veces esté de forma parcial o de forma permanente. Si es de forma permanente, debe tener el espacio necesario, una oficina aparte, un sitio donde atender algunas visitas o algunas personas que necesitan ir al cuarto de control. Normalmente los jefes y directivos de las empresas, cuando el cuarto de control queda muy bonito, lo incluyen dentro del tour que se le da a los visitantes ilustres de nuestro edificio. Entonces a veces va el presidente de la República, a veces va el presidente de la compañía, a veces va el presidente de una empresa que va a ser nuestro cliente, a veces va simplemente alguien por curiosidad y dice yo quiero ver este cuarto de control. Y entonces el cuarto de control se convierte como en parte del tour que se le da a las personas. Pues no lo deje en vano pasando por la mitad del cuarto de control, ¿no? O sea, si eso va a pasar, entonces hagámosle un espacio para que esos visitantes vayan al cuarto de control, revisen el cuarto de control, se den cuenta de la alta tecnología y modernidad que tiene el edificio, pero no interrumpan la operación normal del cuarto de control. Entonces, esos jefes y directivos a veces hay que hacerles espacio a ellos, para esas visitas precisamente asiduas. A veces también hay periodistas, hay comunicadores. Conozco por ahí un edificio en donde en este momento está funcionando esa justicia temporal que nos inventamos y entonces pues efectivamente está lleno de personajes que nunca creían que iban a estar en ese edificio. Ustedes vieron el cuarto de control que hay allá. Bien, entonces ese personal tiene que siempre pensarse en las situaciones críticas. Tiene que haber personal de mantenimiento y de actualización. Tiene que haber personal de capacitación porque a veces los operadores rotan mucho y entonces hay que estarlos capacitando permanentemente. ¿Dónde ese personal se va a cambiar de uniforme? ¿Dónde va a descargar su arma si van armados? ¿Dónde se toma un café? ¿Dónde almuerza? Casi siempre los operadores o los guardias traen el almuerzo desde su casa. ¿Dónde van al baño? ¿Dónde descansan 3 minutos porque están embotados? Entonces, a veces no pensamos en las personas, pensamos solamente en el sitio debajo de las escaleras donde esos equipos caben. Realmente aquí el cuarto de control pues requiere de muchos espacios que le dan servicio a las personas que trabajan en un cuarto de control. No, es que el café, no, es que ellos no vinieron aquí a almorzar ni a tomar café, para eso hay una cafetería. Sí, pero entonces, cuando le dé al operador ganas de tomarse un café, le toca abandonar el puesto de trabajo para irse a tomar un café. ¿Por qué más bien no a 2, 3 metros de distancia hacemos una pequeña cocineta donde puedan calentar su café y si se ausentan 10 segundos? ¿Cierto? El baño, lo mismo. En los centros comerciales pasa mucho. No, aquí hay baños por todos lados, pero el cuarto de control está lejos de los baños a veces. Entonces,
Pensemos un poco más en esas personas y en los espacios que se requieren. Bien, el respaldo energético es muy importante porque obviamente sin energía eléctrica, pues el cuarto de control empieza a fallar. Voy a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Normalmente debe haber en todos los subsistemas que se utilicen bancos de baterías propios que alimenten los controladores, los paneles de alarma, los servidores, etcétera. O sea, esos bancos de baterías son diferentes a las UPS. Un panel de incendio tiene unos bancos de batería aparte, unos controladores de acceso. Una planta telefónica también a veces tiene elementos aparte. También vienen las UPS, pero no cualquier UPS. Deben ser las UPS online de doble conversión, es decir, las que tienen tiempo de transferencia cero, y no las tradicionales que se llaman de stand-by. Ahora vemos unas láminas de eso. Siguiente nivel, tener una planta eléctrica, por supuesto con su transferencia automática, para que esa planta eléctrica nos genere energía eléctrica cuando se va la energía de la calle. Y la energía de la calle, ojalá se pueda, de servicios públicos, pero redundantes, es decir, tomar energía de dos circuitos diferentes de la ciudad para garantizar que si uno se cae, pues el otro está vivo. Normalmente es lo que se hace para algunos centros de datos importantes y ya ahí empieza a haber un nivel de, digamos, de redundancia importante. Entonces revisemos el tema de las UPS. Digamos que lo normal es que el punto 4 lo haga el proveedor de esos equipos, de los equipos propios. El punto 3 es que se coloque una UPS. Normalmente colocamos una planta eléctrica y si no se puede tomar energía de dos circuitos, pues sabemos que al menos de uno sí. Entonces el tema recae sobre el punto 3, el tema importante, que es una UPS. Esa UPS debe ser una UPS online de doble conversión. Aquí hay un pequeño cuadro que pasó muy rápido porque el tiempo no nos deja. Por un lado, energía eléctrica de la calle, por el otro lado, planta eléctrica, grupos electrógenos, en el centro, el transformador principal y la subestación eléctrica con su tablero de distribución principal, que alimenta efectivamente una UPS, y esa UPS debe ser una UPS online, que debe estar controlada a través de un tablero dentro del cuarto de control, no por fuera en el pasillo, para que doña Jesucita, que maneja la aspiradora, en algún momento se le dañe la aspiradora y a ella le dijeron que fuera al tablero de breakers y los bajara todos y los volviera a subir y que ahí se le arreglaba la aspiradora. En ese momento el cuarto de control salió de servicio. Entonces los breakers y todos los tableros de control eléctrico deben estar dentro del cuarto de control como parte del cuarto de control. Y finalmente, a través de topología estrella, es decir, un cable para cada elemento, pues se alimentan todos los dispositivos. En este caso estamos viendo paneles, cámaras, cualquier tipo de servidores, etcétera. Ahí hay un pequeño truco que son los números 1 que están ahí en azul, que es básicamente el tema de la misma fase eléctrica para que todo esto funcione muy bien y no hayan problemas de tierra. A veces los ingenieros eléctricos, y por eso se los menciono, no entienden muy bien el tema de que es mejor que todos los elementos de redes electrónicas estén alimentados de una misma fase, de la misma fase, porque ellos están acostumbrados a pensar en trifásico, en tres fases, y entonces lo que hacen es pues equilibrio de fases y de equilibrio de cargas, perdón. Entonces a veces pues nos dan cargas de diferentes fases y ahí surgen de pronto algunos problemas. Es mejor que sea de la misma fase en la medida de lo posible. Si no se puede, pues hay otras situaciones y otros elementos que se deben colocar para evitar problemas. Entonces esa UPS que hemos dicho que es online, debe ser una UPS de doble conversión, tiempo de transferencia cero. Lo que estamos viendo en la lámina, y lo paso muy rápido porque no tenemos el tiempo, es energía pública, entra a la UPS, la energía, dentro de la UPS hay un circuito que dice, ¿hay energía en la calle? Sí, entonces la deja pasar. ¿Hay energía en la calle? No. Entonces toma la energía de su banco de baterías, la pasa al inversor, la convierte en energía AC y entrega la energía. Pero mientras eso pasa, pasan algunos milisegundos. Sí, yo sé que con el paso del tiempo esos milisegundos han disminuido. Anteriormente eran como 50, 70 milisegundos. Hoy fácilmente pueden ser 10, 12 milisegundos. Hay algunas UPS que tienen menor tiempo de transferencia todavía, muy buenas.
pero se requieren cero, ojalá 0 milisegundos. Entonces, ¿qué es 0 milisegundos? Es una UPS de este tipo. Es una UPS en donde siempre la calle está cargando las baterías y siempre se está tomando energía de las baterías y se está convirtiendo en AC regulada para generar una onda seno perfecta y sí estar alimentando la carga. Es decir, por eso se le llama de doble conversión, porque siempre hay dos procesos de conversión. Un proceso inicial número uno que toma energía AC y la vuelve DC para cargar las baterías, almacenarlas, y un proceso número dos simultáneo que toma la energía DC y la pasa a AC de forma continua, sin importar si hay energía o no en la calle, siempre opera así. Dos, siempre está funcionando. Así que cuando se va la energía de la calle, uno, no funciona, pero dos, siempre está funcionando. Tiempo de transferencia, cero. No hubo ni un solo milisegundo, microsegundo, picosegundo que se haya ido la energía AC en la carga. Ese es el tipo de UPS que se necesitan en un cuarto de control. Bien, aquí hay una lámina que me salto, que es pues cómo calcular una UPS. Rápidamente los últimos dos, muy rápido. La seguridad física que debe tener ese cuarto de control. Lo primero es el sitio, ¿no? Entonces ya lo uno con el primer punto, que es la ubicación de ese sitio. Debe ser un sitio aislado, debe tener una esclusa de ingreso, es decir, ojalá que al abrir la puerta no se comunique el público directamente con el cuarto de control, sino haya una pequeña esclusa en la mitad. Ojalá si tiene vidrios, pues esos vidrios sean blindados o al menos con una película que no los dañe. Los muros deben ser cortafuego, debe haber toda la tubería que entra y sale de ese cuarto de control, debe utilizar sellos, pasaductos para precisamente conservar el sellamiento cortafuego. Ojalá sean puertas metálicas cortafuego precisamente. Ojalá el cuarto de control tenga una jaula de Faraday, y eso es una pequeña malla que se coloca en piso, techo y paredes, similar a un búnker a nivel hospitalario. Y se deben colocar ductos para que los elementos de comunicaciones salgan de esa jaula de Faraday y se puedan comunicar al exterior. Debe haber piso y techo seguros, deben haber operadores y personal adecuadamente entrenado con las habilidades y las competencias necesarias. Nadie está buscando ingenieros con 2 maestrías, pero honestamente no estamos buscando un bachiller o bachiller raso de cuarto de bachillerato que tiene buena actitud. Aunque la buena actitud funciona muy bien, pero realmente estamos buscando un perfil un poco mejor. Una persona ideal sería una persona que tiene compromiso con la institución y además tiene un conocimiento técnico, logístico y operativo. Ideal, una persona egresada de las fuerzas militares y quiere que esa persona esté absolutamente comprometida con su cuarto de control, dele el puesto, el cargo a una persona que sea discapacitada. Son las mejores personas, los mejores operadores de cuartos de control son personas que han sido miembros de las fuerzas militares, que por nuestra realidad colombiana a veces han tenido problemas en sus extremidades inferiores y están en una silla de ruedas y agradecen en el alma una oportunidad de poder poner su cerebro, su conocimiento, su experiencia, sus manos al servicio. Entonces son personas muy comprometidas. Pero si no encuentra ese tipo de personas, al menos que se estén un poco mejor preparadas. También esa preparación depende de usted mismo y depende de los procedimientos, las normas, los estándares, el reglamento interno del edificio, los reglamentos de convivencia que se hagan, para poderle decir a ese operador qué debe hacer en caso de. En caso de A, tiene que hacer estas cosas. En caso de B, tiene que hacer esto. En caso de C, debe hacer esto. Y cuando usted se pone a mirar, se le acaban las letras del abecedario 2 y 3 veces, fácilmente, y no termina de escribir todos los casos que pueden pasar y qué es lo que debe hacer el operador. Ese reglamento, ese protocolo de lo que el operador debe hacer es fundamental para esa persona. Muy bien. Esto lo va a pasar muy rápido porque pues nos demoraríamos mucho, pero obviamente pues debe tener un sistema de detección de incendio. A veces ese sistema de detección de incendio va acompañado de un sistema de extinción automática de incendio basada en agentes limpios y entonces se prefiere separar del sistema de detección de incendio general de la edificación. Debe tener un sistema de intrusión
ojalá también perimetral, porque a veces cuando se van todos del edificio, los únicos que quedan son los del cuarto de control y el edificio desocupado. Entonces, a veces ellos tienen que controlar todo, entonces es bueno que tenga un sistema de intrusión para ellos. Por supuesto, nuestro sistema de videovigilancia, con todos los monitores y las cámaras, que pues ya se convierte como en un commodity de nuestros edificios hoy en día, y los sistemas de control de acceso, en donde pues era muy aconsejable las lectoras biométricas. Hoy en día por COVID pues se ha dado mucho impulso a lo que es touchless, lo que es sin contacto. Entonces las lectoras de reconocimiento facial han mejorado bastante y pues son, digamos, las propias para utilizar. Así que es lo tradicional, los 4 subsistemas de seguridad electrónica físicos y el sistema de seguridad informático virtual, que es fundamental. A muchos se les olvida, a muchos integradores se les olvida en su cuarto de control colocar equipos de seguridad, de comunicaciones, de control, de automatización, de audio, video, y todo lo conectan a internet, y eso es una puerta abierta al desastre, porque realmente los bots que hay hoy en día permanentemente buscando redes en donde se puedan entrar son, pero una cantidad enorme, enorme. Así que fácilmente se le pueden entrar a usted, dañar los sistemas, y pues creo que esa no es la idea. Punto final. Y entonces, ¿qué monitores se necesitan o qué es lo que realmente estamos buscando? Pues unos monitores que puedan ser de buena tecnología, por eso menciono Organic LED, o unos monitores que pues me formen un video wall con las tecnologías de video wall o con las tecnologías normales de LED o de Organic LED. O puede ser una combinación de esas, ¿ok? Realmente el video wall es importante, yo creo que no voy a ahondar ahí porque lo hemos visto el resto del día y en otras ocasiones, pues para tener la información adecuadamente desplegada, para que los operadores no tengan que decir, mire, venga, es que, mire, jefe, mire lo que está viendo aquí en mi computador, sino para que él lo pueda fácilmente pasar al video wall y que todos lo veamos, para compartir esa información y para que de pronto haya mayor detalle en lo que estamos observando, viendo, sean datos, sea video, sea un tema online o sea un tema de pronto forense de investigación. Las estaciones de trabajo, pues definitivamente deben ser las adecuadas, ¿no? ¿Cuántas estaciones de trabajo? Una para cada operador. Mira, ya voy a terminar en dos minutos. ¿Cuántos monitores? Bueno, tendríamos que tener otra conferencia para decirlo. Hay una lámina que está aquí con eso, pero pues no la alcanzamos a ver. Pero recordemos que esto es de ergonomía, esto es de belleza, de estética. Muchas veces, lo único que el usuario final termina viendo es el cuarto de control. Y usted entonces lo pone desordenado, con cables por donde no son, con la mesa fea de hace 10 años que encontró por ahí. No, hay que ser consecuente con todo lo que estamos instalando. Esas estaciones de trabajo, pues digamos que tienen todo el tema de cableado, pues aquí hay un detalle y ahí hago como énfasis en que el detalle de por dónde va el cable, por dónde sube, por dónde llega al otro punto, por dónde pasa por el piso, por dónde pasa hacia el techo, por dónde pasa hacia una isla, se tiene que dejar absolutamente claro. Si usted no es claro y detallado en eso, pues el instalador a veces lo va a terminar haciendo como a él le parezca, y no es que al instalador le parezcan siempre las cosas malas, lo que pasa es que somos un poco perezosos y entonces a veces queremos que simplemente pues sea lo más fácil y a veces lo más fácil no es lo adecuado. Entonces hay que empezar a contabilizar un montón de cosas que no hace parte de las que mencionaba como básicas, pero pues por ejemplo los colores de los televisores, están ajustados los monitores, está ajustada la visión para vertical y horizontal para que se vean bien los colores, está ajustada la visión de lo que tienen los operadores para medir desde los ojos de los operadores hasta el monitor y saber cuáles son las letras que deben tener, saber el tamaño de las letras, o tienen que acercarse o tienen que alejarse. Entonces ese tipo de cosas son importantes definirlas desde el comienzo porque eso nos da la dimensión del cuarto de control que tenemos. Como les digo, no tenemos el tiempo para revisar, pero ahí hay unas distancias que están recomendadas, ¿no? Son distancias que obedecen a algunas
digamos, recomendaciones de los fabricantes y a una norma que me menciona las mínimas distancias a un monitor y las máximas distancias a ese monitor. Mínimas para poder ver la resolución adecuada, máximas para poder ver la resolución adecuada. Entonces, a veces nos gastamos un dineral enorme comprando unos monitores carísimos y ponemos al operador a una distancia inadecuada y pues la resolución se fue al traste. Bien, aquí hay unas imágenes, las voy a pasar muy rápido, son imágenes de video walls. Aquí hay un cuadro resumen que no podemos definir, nos gastaríamos como 20 minutos más, pero son algunos de los 8 elementos que de pronto usted debe verificar en las diferentes tecnologías de motores y no pasar de la raya gruesa hacia la izquierda. Los que se deben utilizar para un cuarto de control son de la raya negra hacia la derecha, preferiblemente de últimas tecnologías, ojalá OLED o cubo de imagen DLP. Ahí hay una imagen de las diferentes tecnologías. Creo que pues, es fácil entender que pues, entre más nueva sea la tecnología, mucho mejor va a ser la imagen, va a producir menos cansancio, etc. Esta lámina se las dejo ahí, no la podemos ver, pero es como revisando cuántos monitores se requieren por cada operador, dependiendo de la operación que se tiene en ese sitio. Si no, no hay una fórmula mágica que nos diga cuántos operadores o cuántos monitores, sino depende de lo que usted quiera ver en esos sitios. Bien, por último, les dejo este número, la 11064, que es el estándar de ergonomía en centros de control, pero el estándar ha venido llamando a otros estándares que habla de la parte energética, que habla de la parte de iluminación, que habla de la parte de aire acondicionado, que habla de la parte de muebles, de ubicación de monitores, y realmente es una norma que pues empieza a ser bastante completa como cuarto de control. Hay otras normas, dependen de cada uno de los subsistemas que estemos integrando, que pues empiezan a ser referentes, pero realmente no es una norma de cuarto de control, sino es una norma de ese subsistema, incendio, intrusión, CCTV, comunicaciones, Wi-Fi, sonido, etc. Bien, punto final. Pues los cuartos de control hay que ponerles mucho cuidado. 5 cosas muy sencillas, parecen como medio obvias, pero pues realmente son como las normales, las básicas, y de ahí se desprenden muchísimas otras. Les recomiendo que revise muy bien para qué es ese cuarto de control, qué debe monitorear, vigilar, sobre todo en video, en ese cuarto de control. Considere mucho esos elementos junto con la parte humana y eso le va a dar espacios, le va a dar las funciones que tienen esos humanos ahí. Considere también el mantenimiento y la actualización de esos sistemas y la seguridad de todo ese cuarto de control. Cuando usted considera todo eso, le garantizo que no es un cuarto de control de 5 o de 10 metros cuadrados. Bien, eso es lo que teníamos que mencionarles. La verdad es que pues estamos un poco tarde de tiempo, pero pues creo que valía la pena terminar los 5 temas completos. Me parece que hay muchos aspectos más que se deben revisar, pero pues los revisaríamos en otra ocasión. Yo quiero simplemente despedirme. Si hay alguna pregunta, le pediría el favor a Lida que me la comente. A ver, yo miro por acá mi chat. Y si no hay preguntas, pues creo que... Sí hay preguntas, Germán. Por aquí hay un par de preguntas. La gente muy interesada en tu presentación. Ya Pablo también inclusive uno de nuestros conferencistas de Videocor, muy interesado en entrar en contacto contigo y ya le pasamos internamente tu correo electrónico. Te voy a pasar las 2 preguntas que tenemos aquí sobre tu presentación. La primera pregunta la hace Víctor Huerta. ¿Qué hacer si el UPS es trifásico? Sí, si la UPS es trifásica, les cuento que existen estas 2 alternativas. Uno, bueno, estuvo un poco mal comprada para estos efectos, pero yo entiendo de que la inmensa mayoría de UPS son trifásicas o bifásicas. Si es así, lo que se hace es desperdiciar una de las fases, colocar una carga muerta, una carga fantasma en la otra fase para que la UPS quede balanceada y trabajar solo con una de las fases. Sería lo ideal.
El asunto es que estamos desperdiciando desafortunadamente la UPS. ¿Cuál fue el problema? Pues ya lo sabemos, ¿no? Que se debería haber pedido de otra manera. Ahora, una cosa que puedes de pronto solucionar el asunto es comprar muchas UPS, no una sola, sino varias UPS. De esas pueden ser monofásicas o bifásicas, se desperdicia menos, pero hay que hacer algo que no tengo el tiempo de mencionarlo, hay que hacer algo para unificar esas fases y poder evitar esos problemas de la tierra que molestan muchísimo en comunicaciones y en video. Muy bien, tenemos otra pregunta de Carlos Campos. Él dice, bueno, primero que todo te dice que excelente presentación. Él dice, soy de Costa Rica, desde el 48 abolimos el ejército. En este caso, ¿cuál sería el perfil para un operador de cuartos de control? Bien, gracias por la pregunta. Sí, no sé si tenerles envidia o no, siempre que voy a San José pienso lo mismo. Eh, Mire, la verdad es que el perfil sigue siendo el mismo, pero obviamente pues no hay egresados de las fuerzas militares. Pero sí hay egresados que tienen que ver con seguridad, o sea, una persona que tenga algún tipo de experiencia o de perfil en seguridad, que haya tomado cursos de escolta, cursos de seguridad de medios tecnológicos o de equipos de seguridad electrónica, que tenga algo de elementos forenses, de cuidado. En colombiano se lo voy a expresar como que tenga un poquito de malicia, que no sea una persona como tan inocente y que todo el mundo pues como que se aproveche de él, sino una persona que tenga que vaya un poco más allá, ese es un perfil adecuado. Y a nivel técnico y de formación debería tener al menos, después de su educación básica secundaria, debería tener al menos un estudio técnico en algo que tuviera que ver con informática o electrónica o tecnología en general. La verdad es que lo que nos interesa es que sea una persona que tenga la actitud adecuada para que con ese conocimiento pueda de pronto investigar un poquito más. Un operador que conozca muy bien los equipos y que conozca la operación de lo que está cuidando es una persona muy, muy valiosa que con unos buenos protocolos y procedimientos logra no solamente evitar, sino pues no solamente corregir las cosas o grabarlas, sino prevenirlas. Luego ese sería el perfil adecuado. Líder. Listo, y vamos a responder la última pregunta para no atrasarnos mucho en la planeación inicial. Aquí pregunta Juan Carlos Reyes. Bueno, que muchas gracias por la presentación. Él dice, ¿cuáles son las recomendaciones de pulgadas de pantallas para usar por persona, ya que mencionaste que una persona puede visualizar hasta 4 monitores? Ok, bueno, entonces una aclaración y luego la respuesta. La aclaración es, nunca dije que solamente puede ver hasta 4 monitores. Depende de lo que eventualmente esa persona esté haciendo. La Asociación de Empresas de Seguridad Norteamericana, ASIS, recomienda en una de sus publicaciones que un operador no tiene la concentración necesaria más de 20 minutos sentado frente a unos monitores y que ojalá más de 4 imágenes no esté viendo porque pierde su concentración. Como podemos ver, son ejemplos extremos, pero pues digamos que eso es lo que ASIS en alguna de sus guías recomienda. Entonces, el tema es de cuántos monitores depende de lo que se esté viendo, depende de cada caso, depende de la importancia y lo crítico que sea ver cada caso a cada hora del día, durante toda la semana, durante todo el mes, o si hay una situación crítica, excepcional en algún punto del año. Por ejemplo, Semana Santa es algo que a veces es crítico para muchas empresas. Entonces, ahora sí la respuesta, la respuesta de cuántas pulgadas. Mira, depende mucho de qué se necesita ver. Entonces, si necesitamos ver mucho detalle, digamos que los monitores no deberían ser de más de 32, 40 pulgadas y tenerlos a una distancia más corta, es decir, no en un video wall. Si lo que necesitamos es generalidad y poder compartir, podemos ir a un video wall y lo que se acostumbra en un video wall son obviamente pulgadas mucho más grandes, precisamente pues para ahorrar costos, entonces nos vamos a 55, 65, he visto unos de 85 pulgadas que de pronto están funcionando bien. Eso hace, digamos que ese funcionamiento, fíjense que
se basa en qué es lo que vamos a ver ahí. Entonces, una vez yo determine qué voy a ver ahí, el siguiente paso es cuántas personas necesito para ver eso. El siguiente paso es cuántos monitores necesitan esas personas. Y el siguiente paso es, ya sabiendo cuántos monitores, qué espacio físico necesita mi cuarto de control. Y en ese momento tengo definidas todas las cosas. Cuando yo tenga ese espacio físico, puedo hacer unos pequeños ajustes a esas pulgadas de los monitores. Pero digamos que tradicionalmente, si se hacen las cosas bien, son monitores de más de 42, 46 pulgadas, si son OLED, hasta 65. Los precios también ahí varían muchísimo. Y cuando son cuartos de control muy pequeños, y con eso termino, pues realmente los monitores máximos son como de 40, 42 pulgadas, porque si no, ya por distancia no se alcanza a ver la resolución adecuada de las imágenes. Bien. Bueno, Germán, yo creo que estas fueron las preguntas que alcanzamos a responder. Igual si hay más preguntas y ya nos contactan posteriormente para hablar contigo, pues nosotros con mucho gusto te las hacemos llegar. Hasta ahora eso era lo que teníamos, Germán, pues agradecerte como siempre tu Perfecto. tiempo, tu conocimiento, tu participación. Hubo muy buena acogida del tema, la encontraron bastante interesante la presentación nuestra audiencia y te pido que te quedes un par de minutos más que vamos a tener ya el mensaje de despedida con Max. Así que si quieres, dejas de compartir tu pantalla y solo pones tu cámara para que despidamos entonces el evento. Listo, Germán, muchas gracias. Bueno, todo transcurrió muy bien, sin ningún inconveniente técnico después del ajuste del audio. Así que todo muy bien. Vamos a esperar a que Max entonces nos acompañe. Ya le dije que ingresara para que ya hagamos un corto mensaje de despedida. Agradecerle, aprovechar la presencia de Germán también para agradecerle a Alas, que fue un aliado estratégico durante este evento, con las conferencias de la conferencia inicial de apertura y bueno, Germán que también es instructor de Alas. Max, pues aquí ya estamos para despedirnos, mucha gente ya interesada en que sigamos, en que los contenidos, la presentación y bueno, un pequeño mensaje entonces de tu parte para que despidamos el evento. Pues ya que tengo a Mr. Germán aquí en vivo, aprovecho. Germán, muchas gracias, un gusto verte, hombre. Hola, Max, ¿cómo estás? Muy bien. Oiga, Germán, una pregunta. ¿Es verdad lo de la sirvienta de café, pues ahí, que se mete ahí a tomar, a jugar con los breakers? ¿Es una anécdota real o es algo medio inventado? No, es absolutamente real, ha pasado muchas veces, pero muchas veces. Y no es solo ella con las computadoras, sino muchos empleados que van y bajan los breakers y se va todo. Y dicen, ay, pues, me metí las patas. Ya veo, me imagino. Pues, Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Pues se fue Germán, no sé qué se hizo. No creo, a ver. Bueno, tal vez, no, ahí está de nuevo. Bueno, pues Lida, muchas gracias a ti por moderar las sesiones y señores que están ahí con nosotros en vivo, pues esto fue una producción de Latin Press y sus varios productos. Yo en este momento de mi vida profesional estoy dedicado a Consorcio Tech y la idea con Consorcio Tech nuevamente, gente, es agrupar el poderío de todos los integradores, individuos que hay por allá independientes de América Latina. Entonces, nuevamente la idea es que no estemos tan a la deriva en estos momentos difíciles, sobre todo ustedes los integradores que me busquen ahí en Consorcio Tech. Y vamos a hacer cosas ahí para el futuro. Y nuevamente, pues como Lida les habrá dicho, estamos ya con un cronograma de eventos muy enfocados, muy específicos. La idea es hacer algo cada 15 días desde el mismo formato. Y si ustedes, señores, que estén con nosotros, tienen ideas y temas que les ayudarían en su día a día, por favor, déjanos saber. Entonces, pues muchas gracias de parte de Consorcio Tech, de Latin Press. Muchas gracias, Lida, Germán, por ser nuestro último gran estrella. Muchas gracias a todos. Y creo que con eso ya, Lida, te dejo ahí cerrar la sesión. Terminamos, Max. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron durante todo el día en las sesiones, a nuestros conferencistas, a Germán nuevamente por su tiempo y que sigan en contacto, que sigan pendientes de nuestras comunicaciones porque estamos quincenalmente, cada 20 días más o menos, generando eventos virtuales
de interés para los integradores de América Latina. Así que, por favor, muy atentos a nuestras comunicaciones y agradecerles su participación activa y el habernos acompañado en este primer evento virtual de Control Room Summit. A todos, entonces, feliz tarde y seguimos en contacto. Gracias, Max. Gracias, Germán. Chao, Lida. Chao. Max. Chao, chicos. Gracias. Saludos a todos.